La cruz era un instrumento de tortura, era un instrumento de terror usado por los romanos para disciplinar esa férrea imposición imperial que esa águila desarrollaba en todo el mundo conocido, sometido a su poder. Y Jesús voluntariamente acepta ser llevado a la cruz. Y el Evangelio, según San Juan y los otros evangelios también, nos remiten al pueblo de Israel peregrino en el desierto. Y conviene aquí recordar que el pueblo de Israel vivió en realidad tres éxodos. Un primer éxodo, que es el de Abraham, a quien se le revela el Señor de manera personal y sale de su tierra, a una tierra desconocida, la promesa de la tierra de Canaán. El segundo éxodo, ya los descendientes de Abraham, los hijos de Jacob, que van a Egipto por la hambruna, con José, hijo de Jacob, nieto de Isaac, que con esos carismas y dones había logrado ocupar el segundo lugar en Egipto, salva del hambre a su pueblo, y el pueblo al cabo de los años es esclavizado y sometido en Egipto, que es figura del pecado, de la idolatría, de las herejías. Y ese pueblo sale en Éxodo hacia la tierra prometida. Este es el segundo Éxodo. Ahí es donde se produce el episodio de las serpientes ante las murmuraciones del pueblo, y ahí es donde el Señor le va a decir a Moisés que haga una serpiente de bronce, que es figura de la cruz de Cristo. Pero el pueblo de Israel, ya luego de la división del reino, de la desaparición del reino del norte y la subsistencia del reino del sur, del reino de Judea, el reino de Judea va a ser llevado también al exilio, a Babilonia. Y van a regresar de Babilonia al cabo de 70 años en un tercer éxodo. Nosotros decimos que la cuaresma es un éxodo, pero ya no es como el éxodo o los éxodos de la primera alianza, que es ir a la tierra prometida, pero una tierra en este mundo, sino nosotros en Jesucristo vamos un éxodo que nos lleva hacia la patria celestial. Ese es el éxodo de Jesucristo. Ese es el éxodo que nosotros tenemos que vivir en esta cuaresma, porque nos prepara para ese éxodo que tenemos que experimentar existencialmente cada uno de nosotros en la vida presente. Esa es nuestra fe. Entonces, la cruz de Cristo es una estación en ese éxodo, y no hay una sola cruz, porque en realidad toda la vida de Jesucristo de alguna manera fue cruz. Desde el momento mismo de la encarnación, de los pocos días de nacido, de la persecución de Herodes y de ese anonadamiento extremo que hace de la vida oculta de Jesús una vida cercana a nosotros. Jesús en su vida pública revela ese amor del Padre y esa llamada es eso. Y Él es el Dios con nosotros que se abaja. Y el lunes de esta semana nosotros veíamos en el inicio del capítulo 8 que hemos contemplado y estamos contemplando esta semana, que es un capítulo de grandes controversias. Las discusiones que relata San Juan también están contenidas en los otros evangelios, en los sinópticos, con el pueblo elegido, el pueblo de la primera alianza. Y Jesús le va a decir de manera clara, en esas confrontaciones que relata el capítulo 8, que Él es más que Moisés y que Él es más que Abraham. Que antes que Abraham era Él es. Pero al inicio de ese capítulo, que es continuación del capítulo 7, donde Jesús va a decir que es la luz del mundo, que vengan a Él todos los que tienen sed, Él es el agua viva. Él nos va a presentar el pasaje de la mujer adúltera, que es encontrada en flagrante adulterio. Y le llevan a Jesús. Esa mujer, según la ley de Moisés, y su amante estaban condenados a pena de muerte por lapidación. Llama la atención
que llevan solo a la mujer, no llevan al amante, el amante no aparece ahí. Esa mujer, de alguna manera, representa la iglesia peregrina necesitada de purificación. Más ampliamente, los pecadores necesitados de purificación. Y lo que vemos es que apenas le llevan a esa mujer, dice Jesús, se agacha. Dios se agacha ante el pecador, ante la pecadora. El Señor también se va a agachar antes de la última cena y le va a lavar los pies a los apóstoles. Y ante las acusaciones de los hombres, el Señor empieza a escribir en la tierra, haciendo referencia al diálogo con Nicodemo. Si cuando les hablo de la tierra no entienden, ¿cómo van a entender cuando les hable del cielo? Y entonces Jesús les va a decir esa conocida sentencia. El que esté libre de pecado, que le lance la primera piedra. Y uno por uno, empezando por los más viejos, se fueron retirando. Y Jesús le va a decir a la mujer, incorporándose, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Yo tampoco te condeno, pero no peques más. Jesús está actuando como Dios, porque perdona los pecados. Absuelve y por encima de la ley de Moisés, Él está diciendo, yo soy la ley. Yo soy el que voy a juzgar en la plenitud de los tiempos. Pero Él no viene a condenar. Él viene a salvar. Pero yo, ¿cómo acoger esa salvación si es que mi fe se debilita? Si es que no comprendo el misterio de la cruz. Porque Jesús está en la cruz para salvarnos. Por amor. Porque la cruz de Cristo es la purificación de nuestros pecados. Porque nosotros somos purificados por la sangre de Cristo. Nosotros somos purificados por ese nuevo vino que se menciona en Caná de Galilea y que referíamos el jueves pasado cuando hablábamos de San José, que es el primero que prueba el vino, que es la gracia, el amor de Dios. Y por eso es que la cruz deja de ser instrumento de tortura. Por eso es que la experiencia del dolor de los seres humanos, la experiencia del sufrimiento y de las injusticias temporales que los seres humanos producimos y que muchas veces no queremos resolver, a pesar de que hablamos de esas cosas, porque no lo podemos hacer sin Jesucristo. La cruz es instrumento de salvación, porque Él viene a liberar y a manifestarnos el amor de Dios, que es su amor. Y es esa pasión de Cristo, que es el amor de Dios, el que purifica a las criaturas humanas y a nosotros, todos necesitados de purificación de nuestros pecados. Y ese amor, igual que la fe, es un don de Dios, porque el amor de Dios no es como cualquier amor humano, de manera análoga que cualquier creencia no es igual a la fe teologal. Y ese amor yo no lo produzco, es don gratuito, lo tengo que recibir. Y ese amor se me entrega en la Eucaristía, que es el sacramento del amor de Dios. Y por eso es que es tan grave que ese personaje público diga y alardee de que no va a misa. Y que eso supuestamente le daría una creencia más, entre comillas, dialogante, más, entre comillas, interreligiosa, a costa de negar el fundamento de nuestra fe. Que es lo que exclamamos en cada Eucaristía, es el sacramento de nuestra fe. Y eso es muy grave, hermano, porque para nosotros Jesucristo presente entre nosotros está en la Eucaristía. Jesucristo vivo, la pasión de Cristo está en la Eucaristía. El amor de Cristo está en Jesucristo glorificado en la Eucaristía. Y es lo que vamos a celebrar en el Tríodo Pascual. Porque en la Eucaristía, que es la síntesis del Tríodo Pascual, en cada misa, nosotros vivimos la pasión, la muerte, la resurrección y ascensión a los cielos de nuestro Señor Jesucristo. Todo el misterio pascual está contenido en cada misa que celebramos, sacramentalmente.
pero a veces no nos damos cuenta. Y por eso es necesario este tiempo de gracia y este tiempo de preparación. Y por eso es necesario descubrir el valor infinito que tienen los dones teologales que hemos recibido en esas virtudes infusas desde el día de nuestro bautismo y que tenemos que cuidar en nosotros y en las personas que el Señor pone en nuestro camino. Porque la peor desgracia que le puede ocurrir a un bautizado es perder la fe, es enfriar su fe y es vender su fe por cualquier creencia, cualquier ideología, cualquier teoría, cualquier corriente de pensamiento meramente humano. Y eso está ocurriendo. Y está ocurriendo en mucho porque nosotros no estamos asumiendo las tareas que se desprenden de compartir la misión de Cristo. Y este tiempo de purificación, de este éxodo de Jesucristo que se inicia justamente con la curación de ese paralítico, a quien el Señor le va a decir, levántate, toma tu camino. Necesitamos esa luz para que igual que a ese ciego de nacimiento, podamos ver y dar testimonio, pero necesitamos también renacer como Lázaro. Porque la experiencia de la muerte para nosotros, que naturalmente es una ruptura y lo más terrible que nos puede pasar en términos naturales, y por eso es que es natural que nos espante, que nos atemorice, ha sido también derrotada en la resurrección de Cristo, que no es un mero revivir, porque Jesucristo cuando vuelve a la vida luego de la muerte, ya no es la misma vida de Jesucristo en Palestina. Es la vida glorificada que el Señor, como veíamos el domingo, en el capítulo 12 de San Juan, que es posterior a la entrada triunfante en Jerusalén, va a decir, Padre, glorifica a tu Hijo. Porque ante la revelación, ante esos griegos, llevados por Andrés y Felipe, Él les va a decir, si el grano de trigo no muere y cae en tierra, no da fruto. ¿Y qué voy a decir, Padre, si para esto he venido? Esta es mi hora. Y nosotros, como la hora de Jesucristo, también vamos a tener una hora en que vamos a tener que experimentar también esa ruptura. Y ninguno de nosotros podemos anticipar cómo será ese momento, porque es distinto para cada persona. Y no es que los más santos mueren apaciblemente, dulcemente, y que los más pecadores mueren en situaciones terribles, porque bastaría contemplar la cruz de Cristo para darnos cuenta que no es así. Pero va a ser el momento de la prueba suprema, de la prueba definitiva. Y nosotros necesitamos prepararnos. Y no solo nos preparamos individualmente, parte de la preparación es el testimonio. Y en este tiempo de prueba, en esta cuaresma, con pandemia y con proceso electoral, está siendo aprobada nuestra fe. Entonces, no solo es porque el mandato de Dios nos envía a anunciar el Evangelio, no solo porque San Pablo nos dice elocuentemente, ay de mí si no evangelizo, sino porque nosotros estamos contemplando cómo los más pequeños, los más frágiles, están en medio de lobos y nosotros mismos. Y nosotros no podemos permanecer indiferentes y decir que tenemos fe. No podemos callar mientras que se intenta apedrear nuestra fe, porque se nos ve frágiles, porque efectivamente somos frágiles, porque efectivamente somos pecadores, pero hemos sido redimidos por la sangre preciosa de Jesucristo. Y es en virtud de la gracia que del costado abierto de Jesucristo se nos comunica en los sacramentos, sin que nosotros estamos enviados por Jesucristo mismo, Dios y hombre verdadero, a anunciar el Evangelio. Y es la buena noticia. Y por eso es que nosotros tenemos que hacer nuestra esa buena noticia, acoger a Jesucristo, como José acogió a María y a Jesús. Y cada familia
cada matrimonio y cada bautizado, lo tenemos que hacer. Es mandato. No es algo que yo puedo eludir. No es algo que yo puedo rechazar y seguir siendo discípulo de Cristo. Y por eso comprendemos que lo que estamos viviendo es una auténtica prueba de fe y no podemos ser indiferentes. Y mi deber como clérigo es decírselo, hermano. Porque si yo no se los dijera, caería sobre mi conciencia. Pero cuando yo se los comunico, no es para ponerles un peso. Porque el Señor, cuando nos llama a participar de su misión, no es porque Él nos quiere dar una carga pesada, sino porque Él quiere y sabe que participando de su misión nosotros nos purificamos. Y eso es seguir a Jesucristo. Y por eso la resurrección de Jesucristo, que es la prueba plena de su divinidad, es la esperanza firme en la que nosotros ponemos toda nuestra confianza, la fe en la resurrección de Jesucristo, nos da el fundamento firme. Y por eso San Pablo dirá también, si Jesucristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Y por eso que nosotros sabemos en quién ponemos nuestra esperanza. Pero ese don que recibimos, los que recibimos esos tesoros, no es para que los escondamos. Esa luz tiene que colocarse en el candelabro. Esos talentos no se pueden enterrar bajo tierra, porque el Señor nos tomará cuentas. Y por eso es necesario que, más allá de una lucha meramente, diríamos, partidista, sino dando testimonio de nuestra fe, nosotros ayudemos a muchos hermanos nuestros que están siendo atacados ferozmente en su fe. Los ataques principalmente, yo veo a veces en las redes sociales, se cree que son contra los candidatos. Se está atacando a Jesucristo, se está atacando a nuestra fe, se está atacando a nuestra Madre de la Iglesia, se está atacando a la Eucaristía. Y nosotros podemos huir, podemos negar a Jesucristo, podemos decir, no sé quién es, no lo conozco, o podemos vender, pero también podemos, como María, como el discípulo amado, estar con Él en la hora suprema, en la hora de las tinieblas, en la hora del príncipe de este mundo. Tenemos que elegir.